Ustedes, muy buenas noches. Esta es otra entrega especial del Colegio Abierto de Filosofía, proyecto que desde 2012 procura la multiplicación de ciertos espacios públicos que inviten a la reflexión en torno a cuestiones que consideramos más o menos significativas. En su obra del sentimiento trágico de la vida, Unamuno se decanta por criticar a Baruch Spinoza. En efecto, para Don Miguel resultaba cuestionable lo señalado por ese filósofo cuando sostenía que el hombre libre en nada piensa menos que en la muerte. Como todos sabemos, para el autor de La tía Tula, entre otras obras, la muerte era una cuestión central. Es más, él se preocupaba por lo relativo a la inmortalidad. Correspondía entonces, desde su punto de vista, que un asunto de esa naturaleza sea apreciado y no despreciado. Lo cierto es que a lo largo de la historia del pensamiento podemos toparnos con autores, filósofos que han analizado, meditado en torno a diferentes aspectos ligados a la muerte. Es más, podemos encontrarnos a quienes como Sócrates nos han enseñado a enfrentar la muerte. Recordemos qué pasaba en sus momentos finales. Los diálogos platónicos sirven con esa finalidad, Critón entre otros. Ese filósofo que enfrentaba la muerte sin gran pesar. Lo mismo pasó, también vale la pena remarcarlo en esta noche, con David Hume. Está ese conmovedor texto que fue escrito por Adam Smith, en donde cuenta cómo Hume, a pesar de los embates de su enfermedad, continuaba manteniendo el mejor de los ánimos. Esa muerte hace pocos días ha llegado nuevamente con el ánimo de dinamitar parte del buen ánimo filosófico, ya que se produjo el deceso de don Antonio Escotado, destacado filósofo nacido en 1941 y quien no solo se dedicó a reflexiones de orden riguroso en el ámbito de la filosofía, sino también con su formación de jurista llevó adelante puntualizaciones que todos apreciamos. Como escritor, filósofo, sociólogo, hasta historiador, consecuentemente, Escotado justifica que tengamos más de una idea relacionada con su obra. Y durante los siguientes minutos nos ocuparemos de realizar una suerte de homenaje. En septiembre tuvimos la dicha de entrevistar de forma múltiple junto con otras personas a don Antonio Escotado. Hoy procuraremos recordar su vida y obra. Y para este cometido me acompañarán desde La Paz Einar Rosso. Buenas noches, Einar. Enrique, Ana, Andrés, Marco Antonio y todos los que nos siguen en la transmisión del Colegio Abierto de Filosofía, muy buenas noches. Y pues nada, estamos acá con este homenaje póstumo a don Antonio, como tú lo remarcabas, que lo entrevistamos en septiembre. ¿Cuál ha sido un honor para nosotros por el Colegio Abierto de Filosofía el poder hacer esa entrevista? Además, estamos acompañados del gato de Einar, por lo que ustedes pueden notar gracias a lo que proyecta su pantalla, un gato filosófico. Está igualmente Andrés Canseco. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Enrique, querido Einar, Marco Antonio, Ana Carola y por supuesto a todas las personas que nos están acompañando en la transmisión. Listos hoy para poder conversar de una manera distendida, pero profunda a la vez sobre Antonio Escotado, sobre su vida y obra, bueno, y particularmente como mencionabas muy bien, o sea, imagino que igual hubiéramos hecho esta conversación, este homenaje a él, pero el hecho de haber hace tan poco tiempo compartido directamente una experiencia virtual, obviamente con él, hace que este encuentro tenga su toque especial. Esta noche que conversamos con Antonio Escotado, él se encontraba en Ibiza, nosotros acá en Bolivia, y luego se hizo la transmisión correspondiente en otros medios. Se hallaba en el Círculo Marco Antonio del Río. Buenas noches, Marco Antonio. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Ana, Einar, Andrés. Un gusto estar con ustedes y poder recordar
esta magnífica entrevista que tuvimos el honor, realmente el honor y placer de poder escuchar en vivo a don Antonio, ¿no? Que en paz descanse. Finalmente, desde Estados Unidos, Ana Carola Traverso, quien se suma a este homenaje póstumo al distinguido pensador y profesor don Antonio Escotado. Buenas noches, Ana Carola. Buenas noches, Enrique, Einar, Andrés y Marco Antonio. Un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, efectivamente, como todos ya lo han dicho, hace apenas 2 meses y medio compartido con Antonio Escotado fue un gran honor y un lujo que nos dimos. Así que, bueno, con mucho pesar recibimos la noticia de su fallecimiento y qué oportunidad, una oportunidad tan justa hoy, gracias a la tecnología, poder volvernos a unir para brindarle un homenaje póstumo y un tributo a su obra y a su legado. Puede llevar adelante un homenaje a don Antonio Escotado sin resaltar el aprecio por el sentido del humor. No tenemos pensado en llevar a cabo un suceso marcado por el más profundo de los aburrimientos, ni tampoco habrá un intercambio de tesis profundas, complejas. Yo creo que podríamos aportar a tener una buena experiencia del prójimo, resaltando algunos elementos que son significativos para todo aquel individuo que procure aproximarse a la obra de Escotado y, si ya está allí, profundizar al respecto. Por esa razón, yo quiero invitar a quienes me acompañan acá, al igual que a las personas que nos están siguiendo, a evocar aquel momento inicial que hizo posible el contacto con Escotado. Tengo acá el libro La ceremonia del adiós de Simone de Beauvoir. Interesa esto porque, como ustedes conocen, hay una gran obra de Simone de Beauvoir con el conjunto de sus libros que tratan de Sartre y lo que en sus años mozos vivieron ellos. Y en una de sus páginas, Simone de Beauvoir cuenta cómo Sartre llegó a tomar contacto con la obra de Husserl. Concretamente, estaban en un bar y Raymond Aron habla de una determinada manera de hacer filosofía a través de las cosas y le dice a Sartre que él debería conocer más de esa manera de pensar, y gracias a eso Sartre toma contacto con las ideas de Husserl a través de un libro de Levinas. ¿Cuál es el punto? Que cuando Sartre lee, dice, pero este ha encontrado ya todas mis ideas. Así que todas esas ideas le generaron un impacto de relevancia. Y eso suele pasar con determinados pensadores. Uno lee sus obras y termina coincidiendo de manera grata con todo aquello. El descubrimiento, en mi caso, para ya tocar el punto que les señalaba, no se produjo, sin embargo, gracias a libros. Lo de Escotado como escritor vino después. En mi caso, lo relevante se produjo merced a las contribuciones audiovisuales, que, por cierto, uno de los hijos de Escotado ha contribuido de manera significativa para que mucha gente conozca a Escotado. Y yo llegué por ese lado. Llegué gracias en concreto a don Sánchez Dragó, porque en uno de sus maravillosos programas, Blanco sobre Negro, entrevistó a Escotado. En realidad participó en varios programas de su amigo Sánchez Dragó, pero en uno de ellos hubo una larga entrevista y me parece que allí uno ya fácilmente se puede percatar del nivel, la erudición y además la capacidad reflexiva y crítica de Escotado. Fue por ese lado que en mi caso llegué, y por supuesto eso fue una invitación a conocer a Escotado, esperando ya toparme con una persona de variados intereses y, como decía en principio, con alguien que aporta al conocimiento del pasado de manera crítica. Porque se puede decir varias cosas de Escotado. Habría que señalar también su relevancia desde el punto de vista de la historia. Tanto lo de los enemigos del comercio como el tema de las drogas hacen que uno se tope ante alguien que da importancia al pasado, pero de manera crítica. Ese es un punto, creo, que todavía hoy puede ser explotado. Gracias, reitero,
a las facilidades que nos ofrece Internet, que tanto apreció Antonio Escotado. Recordemos que era lo que decía al respecto. Fue lo que sucedió en mi caso. No sé qué pasó en tu caso, Einar Rosso. Bueno, en mi caso fue una ruta algo diferente. Yo soy muy fans, si se puede decir así, de un pintor catalán que realmente me fascinó en las etapas en donde yo estaba en Bellas Artes. Estoy hablando concretamente de Salvador Dalí, con este Diario de un genio, en donde él, por ejemplo, relata, e incluso muchos que hacen una reseña crítica del libro en España, dicen que es una de las mejores autobiografías ficcionales, la ponen así, que se ha escrito digamos, en lengua española y sobre todo en España. Y Salvador Dalí tiene una particularidad muy característica que se puede encontrar en sus cuadros, porque muchos manifestaban que los cuadros que pintaba Salvador Dalí estaban inspirados por la droga, que él tomaba estupefacientes para hacer diferentes tipos de cuadro, para pintar todas esas extravagancias, para proponer diferentes obras de diferentes cortes, etc. Y claro, Salvador Dalí manifiesta que todas las inspiraciones más bien le venían solo y únicamente de su creatividad y de su método paranoico crítico, que es el que había inventado él. Y no así de los estupefacientes, las drogas o cualquier tipo de alucinógeno que le podría provocar tal imaginación. Menciono acá a Salvador Dalí porque creo que algo que nos ha dejado como herencia iberoamericana a los países latinoamericanos es esta pasión por hacer las cosas. Salvador Dalí, sin duda, es un hombre fascinante, así como otros que podemos nombrar, como Buñuel, Lorca, o incluso el mismo Pablo Picasso, que era de una tendencia diferente. Entonces, siempre he tenido una fascinación por aquellos pensadores que, digamos, no eran muy del común, muy de la corriente, sino más bien que iban en contra de ella. Y Antonio Escotado me sonaba bastante en el sentido de que fue una persona que iba a contracorriente. Ya el libro, que sin duda vamos a conversarlo de aquí para adelante en este homenaje, es Historia General de las Drogas, un libro que por fortuna lo conseguí en este año gracias a los chicos de Liberland que llegaron a La Paz para vender sus libros en un evento que se realizó. Y yo conocí este libro solo y únicamente por la referencia y por algunas reseñas críticas que se habían comentado alrededor de este libro. Y claro, las conferencias que se veían en YouTube. Y el libro es fascinante porque hace un desarrollo histórico-antropológico de cómo las drogas, de cierta manera, han contribuido a lo que decía Antonio Escotado, por ejemplo, al autoconocimiento y al autocontrol. Cosa no menor manifestaba él porque las drogas son una ventana para adentro y para afuera. Él lo mencionaba así. Y claro, lo menciona Salvador Dalí como una especie de introducción, de prólogo para ver cómo esa herencia que manifestaba anteriormente iberoamericana y nos ha llegado a nosotros, a los latinoamericanos, que es, por ejemplo, esa pasión por hacer las cosas, esa entrega que tal vez posiblemente en la larga historia de la filosofía ha sido muy desmarcada, ¿no? Siempre se manifiesta, y ustedes sabrán esto muy bien, siempre se manifiesta que hay que tener un cálculo frío y racional como los alemanes, o por ejemplo una introspección existencial como los franceses, pero nunca se menciona esa pasión existencial iberoamericana
de todos estos españoles, como por ejemplo Ortega y Gasset, Unamuno, y entre tantos otros que han existido y se han entregado a esa labor filosófica. Por tanto, mi experiencia viene por esta fascinación, por este encandilamiento de la vida que tienen los españoles y sobre todo don Antonio Escotado, que supo vivir y supo entregarse a la vida. Además supo gozar del tiempo que le dio este mundo en Ibiza y otros lugares sobre los cuales reflexionó, porque no es únicamente que haya tenido vivencias de la mayor variedad en términos de deleite, sino que también eso ha originado la reflexión, no solo vivir, sino igualmente reflexionar. Andrés, seguimos en tu caso con esta experiencia inicial con Escotado, que luego ya fue alimentada por otras vivencias. Sí, inicialmente hay que decirlo, ¿no? O sea, dada que no son precisamente unos libros masivos que llegan a este lado de Bolivia, mi primer contacto fue a través de cuestiones relacionadas al contenido audiovisual y obviamente hay que decirlo también a sugerencia de ti, Enrique. Y fue así más o menos que uno fue más o menos encontrando la manera de encontrar sus libros y de tratar de ver, como decía Einar también, o sea, es esa pasión en el sentido amplio y completo de la vida y obra. Y digo en el sentido completo porque es una pasión filosófica, pero también, y esto lo vemos en sus videos, de repente, tristemente en los últimos que hizo, una pasión en el sentido de vivir. Por supuesto, los años de su juventud y no tan juventud también están en eso y aportan muchísimo a su filosofía, porque siempre está ese tema, ¿no? Que si el pensador, el escritor, es un reflejo de su vida, podemos ver algunos muy talentosos y muy ordenados, muy metódicos, pero además, sin perder ese orden, poner esa impronta de lo que representa. Y claro, el elemento que diferencia, no que diferencia, pero que sí resalta en Antonio Escotado, era el tema de la libertad. O sea, pero la libertad en el sentido completo. O sea, la libertad no solamente la libertad que conviene, o la libertad de que yo hago lo que quiero, pero no dejo al resto hacerlo, o la libertad con atavismos de carácter ideológico, político, menos religioso, y se mostraba en su obra, porque cuando uno ve, escucha y lee a Escotado, o sea, se encuentra con alguien que está comunicando su pensar genuino, no se lo siente forzado, no lee a uno de esos filósofos cerrados o a un predicador en un púlpito, no, es otro sentido, otra esencia. Y esto lo decía yo en mi programa el otro día, porque esto también le generó, unido a su erudición, claramente, el respeto de ciertos adversarios ideológicos, entre comillas, personas que podrían considerarse contrarias o de otras corrientes ideológicas, hasta hoy sigue manifestando el respeto por Escotado. Por ejemplo, algo que también mencionaba Enrique, las conversaciones con Sánchez Dragó, que también es otro personaje, pero bueno, estamos hablando de Escotado. Y que, entonces, de don Antonio está eso. Y yo lo decía, o sea, muchas veces decimos cuán difícil es contactar a ciertas personalidades, a ciertas figuras de cualquiera de los campos. Bueno, y Escotado a sus más de 80 años habló con nosotros sin ningún problema un día entre semana, y bueno, eso entonces tiene que tener también cierto peso al momento de valorar esta experiencia que hemos tenido. Y además, y tengo que decirlo porque no puedo evitarlo, ese punto en común que se guarda con Escotado de valorar la noche como una expresión de la libertad, es para mí central, porque la noche puede tener muchas cosas, puede ser vilipendiada de mil y un maneras, pero la noche como tal, como el escenario de la libertad es tremenda. Y Escotado en su obra y en su vida más lo mostró de una manera muy profunda. Estamos conversando sobre don Antonio Escotado, fallecido hace poco, pero cuyas ideas, sin lugar a dudas, continuarán acompañándonos. Lo mismo pasa con gente que está conectada siguiendo esta transmisión
del Colegio Abierto de Filosofía. A propósito de lo que indicaba Andrés, de cómo Antonio Escotado accedió a conversar con nosotros largamente, más de 2 horas, resalto que se produjo de forma tan rápida cuanto grata, se planteó y él aceptó, y en pocos días ya lo estábamos contactando desde Ibiza. Así que vale la pena subrayar su enorme generosidad. No tenía por qué haber accedido a esta invitación y sin embargo lo hizo con gran dicha, reflexionando y acotando a algunas de nuestras intervenciones ciertas reflexiones que nos ayudan todavía hoy a resolver quizá o intentar hacerlo algunos de los temas que nos atañen. Estamos conversando además a partir de ciertos hitos que hemos tenido. Destaco para remarcar una de las grandes obras de don Antonio Escotado, Hitos del Sentido. Tiene que ver con Grecia, las contribuciones reflexivas, pero nosotros hablamos de los hitos personales. Cómo es que Escotado llega a nuestra vida y eso repercute de tal modo que uno busca sus libros y profundiza al respecto. Me voy momentáneamente a Estados Unidos para conocer la vivencia, si cabe, de Ana Carola Traverso, quien aprecia y mucho precisamente a don Antonio Escotado. Ana Carola. Gracias, Enrique. Bueno, yo lo descubrí por Facebook. No por Facebook, por YouTube. En concreto, estaba viendo, estaba viendo un video sobre una conferencia que estaba dando junto a María Elvira Roca Barea, que es una historiadora española sobre hispanofobia, y ellos dos eran panelistas en un video. Y sus ideas me llamaron muchísimo la atención, ¿no? Eso fue hace como un par de años y de ahí empecé a seguirlo, porque claro, o sea, lanzaba perlas, ¿no? Tenía unas frases que eran sumamente reflexivas que a uno, o sea, no había cómo no impacten, ¿no? En concreto esa frase de la realidad es infinita y el mundo de las ideas es finito, ¿no? O sea, y creo que cita a Anaxágoras en esa frase. Y bueno, y justamente una de las cosas que más me gustó de Escotado es que era una persona totalmente sin ningún temor a ser políticamente incorrecto. Y en una época en la que estamos tan marcados por lo políticamente correcto, descubrirlo fue una bocanada de aire fresco y de esperanza, ¿no? O sea, encontrar a pensadores, especialmente a pensadores de habla hispana, con el grado de, no solamente de conocimiento y de manejo de las ideas, por un lado. Y para mí también una cosa que, o sea, tengo que ponderar muchísimo de Escotado, el no tenerle miedo a zambullirse en fuentes primarias para las investigaciones que realizó, ya sea en historia de las drogas, ya sea en los enemigos del comercio y en otras más. O sea, el abrazar ese conocimiento y despojarse de cualquier tipo de prejuicio preconcebido que él haya tenido y no ser tímido al respecto, fue algo que a mí, o sea, descubrir eso me cambió la vida prácticamente, ¿no? Porque como que llegó en el momento preciso, ¿no? Y bueno, y fue por las redes sociales que llegué a él y empecé a leerlo, ¿no? O sea, por suerte su obra está disponible en Estados Unidos, o sea que es fácil de conseguir, se puede comprar por Amazon. Su hijo ha hecho un gran trabajo en volver disponible esas obras, así que tengo la suerte de poder acceder a ello, ¿no? Y otra cosa que también tengo que decir que me impactó muchísimo en lo que veía, leía y descubría a Antonio Escotado, además de despojarse de los prejuicios a la hora de investigar, era digamos, su amor, ¿no? O sea, la verdad es que él tenía un amor a la humanidad, ¿no? y al conocimiento, y eso también en épocas, digamos, de ahora, donde hay tanto, podríamos decir, tanto odio generalizado, especialmente en lo político, pues también fue otra cosa que me impactó muchísimo, ¿no? O sea, y la apertura que tenía al hablar con gente, o sea, de todas partes del mundo, de todas las edades, ¿no? Y de entrar en franca y amena conversación con cualquiera, ¿no? La verdad es que
ver eso reflejado en alguien que se dedicó toda su vida a la filosofía y al trabajo de pensar, bueno, es una persona extraordinaria, ¿no? La verdad es que fue un sabio, más que un intelectual, fue un sabio, y una persona que realmente nos dejó bueno, una obra monumental por un lado, pero también no tanto un método, no sé si un método, pero por lo menos nos mostró cómo, que no, o sea, nos marcó, digamos, ¿no? Marcó una senda de cómo dedicarnos a, a ver las cosas que nos afectan hoy en día, ¿no? Y a no tener miedo de ir del presente hasta la antigua Grecia y volver, ¿no? O sea, ese apego a la sustancia, al contenido, versus la forma, digamos, ¿no? O lo accesorio es algo que a mí me impactó muchísimo en lo personal. Además que, como señala Ana Carola, es importante subrayar ese ánimo y coraje intelectual de don Antonio Escotado, porque no temía, en síntesis, abandonar creencias profundas. Y es perfectamente razonable que se cuente con esa postura cuando hay un espíritu abierto a la crítica. Si Escotado fue comunista y luego se volvió liberal, se debió, entre otras cosas, a que los prejuicios un gran peso de tanta relevancia que impidieran el cuestionamiento de uno mismo. Y es parte de la historia intelectual en algunas personas, es lo que se conoce como la conversión, pero en este caso una conversión que se celebra porque tiende a favorecer la libertad. Seguimos con Marco Antonio del Río, hombre de numerosas lecturas como don Antonio Escotado y de variados intereses, también remarquémoslo, como pasaba con nuestro filósofo Marco Antonio. Gracias, Enrique. Bueno, mi aproximación a Escotado es un poco sinuosa. En realidad, yo el primer texto que leí de Escotado, y que a mí lo que me llamó la atención fue el apellido, ¿no? Me pareció un apellido raro, digamos, ¿no? Alianza, la editorial Alianza, sacó hace muchos años una pequeña colección así de libritos muy pequeños, ¿no? Y hicieron un pequeño extracto justo de la historia general de las drogas. Entonces, en algún momento hace seguramente varias décadas, ese librito cayó en mis manos y lo leí, ¿no? Pero en ese momento yo no tenía ni idea de quién era Escotado. O sea, para mí era alguien que había incursionado en la cuestión de la historia de las drogas, había producido algún libro que yo no lo conocía, que tenía la versión ahí mini abreviada y punto, ¿no? Entonces, ahora, mi aproximación ya a un conocimiento más exacto de Escotado es como el que ustedes han señalado. En realidad, Escotado tuvo una vida, o sea, una vida, digamos, ¿no? Muy interesante, ¿no? Pero los detalles a mí se me escapan. Pero lo que me llamó la atención es que simplemente lo comento, ¿no? Es que, por ejemplo, ayer en Lima, un amigo, Paul Lauren, con otros, hicieron algo como lo que estamos haciendo. Y este amigo, Paul Lauren, tiene una anécdota que es genial, ¿no? O sea, a diferencia de nosotros que somos más de acceso bibliográfico audiovisual, resulta que él había conocido ya algunas cosas de Escotado, o sea, lo ubicaba al hombre, y un día caminando por las calles de Lima lo encuentra, ¿no? Y se le acerca, ¿no? O sea, se le acerca, se presenta, ¿no? Como un fan, digamos, por decirlo así. Y entre las cosas, luego de la comunicación, y Escotado accede, porque no parece, por lo que vemos, no era un hombre de pretensiones, digamos, que porque he escrito esto tengo el ego inflado, ¿no? Cordialmente empezaron a charlar y finalmente Lauren le pregunta, ¿y qué hace usted en el Perú, no? Y Escotado le comentó que había ido a buscar algunas drogas propias del mundo andino y que él todavía no había probado, ¿no? Lo que a mí me parece una anécdota genial. Bueno, entonces, volviendo a la cuestión ya personal, justo ayer leía, como ha habido un gran impacto en los medios, especialmente en España, sobre la muerte de Escotado, un artículo donde me ratificó algo que yo sospechaba, porque en realidad en mi universo intelectual Escotado no tiene una gran antigüedad, o sea,
estaremos hablando de 3 o 4 años atrás, que ya el personaje empieza a figurar digamos, en mi memoria. Y básicamente en este artículo comenta de que los libros de Escotado en general no circularon en el mundo latinoamericano, o sea que para encontrarlos había que ir a España, o sea que habían circulado en España, pero que su difusión a nivel Latinoamérica había sido muy reducida y que eso había empezado a cambiar gracias al trabajo de los hijos que crearon una editorial para ello, ¿no? La editorial Envergadura. Entonces, ahí yo ya caí en cuenta, digamos, por qué Escotágodo no figuraba en mi radar, digamos, hace 10 o 20 años, ¿no? O sea, en realidad sus libros no circularon en el espacio latinoamericano. Y por lo tanto, mi aproximación a este hombre se dio precisamente por los medios audiovisuales. Y una de las entrevistas que me hizo parar las antenitas de vinil es precisamente la que mencionó Enrique, su famosa entrevista con Fernando Sánchez Dragó, que es otro personaje genial, digamos, por decirlo así, de la movida intelectual española, ¿no? Donde Escotado le comenta, o sea, la entrevista era en relación a ese libro que había publicado de 70 semanas en el trópico, ¿no? Y Sánchez Dragó es un lector impresionante, ¿no? Y cuando él hace una entrevista, porque a él le gusta mucho entrevistar a escritores, de hecho eso es lo que hace, ¿no? Entrevistar a escritores, pero además el tipo se lleva el libro con papelitos y las preguntas son de en tal página, ¿por qué dices tal cosa? O sea, es un entrevistador que se da el trabajo, digamos, yo diría el placer, de leer el texto y entablar un diálogo en profundidad con el entrevistado. Entonces, ese diálogo fue para mí profundamente revelador, en el sentido que me reveló que Escotado no era realmente un sujeto particularmente interesante en términos de sus ideas y en términos de la forma como se lo expresa. Entonces, poco a poco, gracias a YouTube, empecé a buscar entrevistas y otras cosas, ¿no? Y uno va empapándose, digamos, y dice, caramba, este tipo tiene cosas interesantes. Sería interesante leer sus libros. Pero claro, recién han empezado a llegar sus libros. Entonces, ahora, cuando ya accedo a los libros, ¿no? Me llevo una sorpresa. Porque Escotado, el Escotado oral, es un tipo que habla con una naturalidad genial, digamos, ¿no? O sea, me parece que cualquier persona puede entender lo que este hombre está diciendo, pero en sus textos aparece otro Escotado, un Escotado que escribe en un castellano más fino, más elaborado, las frases son más exquisitas, no es ese lenguaje, digamos, tan asequible, digamos, sino que ya hay un uso elaborado, ¿no? En el armado de las frases, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es otra sorpresa que yo me llevo, ¿no? O sea, una cosa es el escotado oral, ¿no? Y otra cosa ya es el escotado escrito, ¿no? Y cuando ya empiezo a ver sus libros, pues me encuentro o sea, se ratifica la impresión que yo había tenido, ¿no? Que era un tipo que tenía cosas muy interesantes que decir y que es un autor, ¿no? En este caso, que vale la pena leer, o sea, y que paradójicamente a mí, digamos, su lenguaje es elaborado, pues yo lo encuentro, para mí, digamos, ¿no? Lo puedo leer con mucha linealidad, o sea, linealidad en el sentido de que es una lectura que se hace con agilidad, ¿no? Porque hay otros autores, digamos, que la escritura es sinuosa y la lectura se vuelve tortuosa, digamos, ¿no? Con Escotado, aunque es un lenguaje elaborado, digamos, no, por lo menos a mí no me pasa eso, ¿no? Entonces, es un autor que estoy disfrutando bastante, ¿no? O sea, que realmente, tanto por el estilo literario como por digamos, el alcance y el desarrollo de las ideas que tiene. Agradecemos a todas las personas que nos están acompañando, dejando comentarios. Está el amigo Eduardo Lema, quien es parte de los responsables, junto con Carlos Augusto Aranda, entre otra gente a nivel nacional y acá en Santa Cruz de la Sierra, que se ocupan de importar libros de Antonio Escotado. Alejandro Polo, a Daniel Mogrovejo, gracias por el acompañamiento, a Mardoquio Obando García, a Esteban Burgoa, a Rodrigo Poma Pinaya, a Julio Pinto, que además acompaña un enlace que hace posible tomar conocimiento de otras reflexiones de don Antonio Escotado, Juan de Ega,
el amigo Gustavo Adolfo Navarro, quien hace sugerencias para que todos podamos sumarnos a las ideas que han sido lanzadas por Escotado con fines de conocimiento y además crítica. Marco Antonio del Río hacía referencia a la tarea intelectual que ha sido analizada por Escotado y al igual que a las cruzadas que ha despertado su producción. Concretamente pienso en la editorial La Emboscadura, que es de su hijo Jorge Escotado. Tengo acá el libro Caos y Orden, por ejemplo, que es de la editorial La Emboscadura, aunque el libro Caos y Orden aparece antes bajo otro sello editorial. Y es lo que me gustaría resaltar en esta segunda y yo creo que última ronda, porque nos gusta tanto hablar de Escotado que ya se fueron varios minutos en esta primera experiencia. Lo que planteo a mis circunstanciales contertulios es que remarquemos algo sobre Escotado que vuelva posible su valoración positiva, más allá de lo que se ha indicado sobre cuál fue el contacto y qué fue lo que nos impactó. Me parece que algo de lo que hizo Escotado, independientemente de las obras en cuanto a actitud, podría servir para que todos apreciemos su aporte. Y en mi caso, concretamente, apelando a un libro que tiene una antigüedad mayor a los otros que tengo y que es de Escotado, pero no como autor, sino como traductor. Me refiero a esta edición de Leviatán, que es de 1983, edición que subrayo se relaciona con Escotado porque Escotado tradujo Leviatán. Escotado en realidad tradujo varias obras y en este caso es una labor que justifica que uno la destaque porque tiene que ver con lo siguiente, que es lo que yo valoro, entre otras cosas, de don Antonio. El hecho de que Escotado haya contribuido a despertar un gran aprecio, no digamos por la crítica o la filosofía en general, sino por el conocimiento. Se conoce que él en más de una oportunidad ha manifestado que en muchos casos es una autodidacta, y yo se lo indicaba cuando lo entrevistamos. Y el autodidactismo tiene que ver, entre otras cosas, con la pasión por aprender. Y eso era lo que más resaltaba él. Destaquemos que el tercer tomo de Los enemigos del comercio se escribe fundamentalmente gracias a Internet, porque él navegaba mucho, pero no lo hacía con fines de ociosidad, sino con el noble propósito de incrementar sus conocimientos e ir a fuentes que en otros contextos, vale decir físicos, resultaban de muy difícil acceso. Eso deja en evidencia su gran pasión por conocer. Reitero, es perfectamente posible que alguien destaque que existen filósofos que invitan a criticar, que se convierten en una fuente inagotable de inspiración para cuestionar, pero en este caso yo diría que al margen de las otras virtudes que se pueden identificar, don Antonio se convierte en un referente que nos invita a sentir verdadera pasión por aprender, más allá de las equivocaciones que podamos cometer al momento de formular nuestras explicaciones, teorías y demás. Sigo con don Einar Rosso, quien tiene igualmente una gran pasión por aprender y por equivocarse. Creo que sí, remarcaría lo que tú dices en la parte de equivocarme, porque gracias a las equivocaciones, como diría Erasmo de Rotterdam en el Elogio de la Locura, nosotros podemos conocer el mundo. Y creo que don Antonio Escotado es uno de los que cometió tal vez algún error y por eso entró a la cárcel, aunque ese hecho de haber entrado a la cárcel era más bien una especie de trampa, una tramoya, porque eran los mismos policías, los vendedores y consumidores de estupefacientes y lo metieron escotado a la cárcel. Error que más bien le sirvió para escribir los dos tomos de Historia General de las Drogas, algo sumamente rescatable en ese hecho.
Por otro lado, creo que podemos hablar de don Antonio Escotado en este homenaje, haciendo referencia a un texto que escribe, por ejemplo, en Letras Libres, Jorge San Miguel, que retrata muy bien lo que sucede en Bolivia y digamos, el poco acceso, la poca difusión que hubo de las obras de Escotado. Cito y dice, Hegel, dice Jorge San Miguel, era un protestante y lo que se llevaba entonces en la universidad era una de las dos ortodoxias, la neotomista oficial y la marxista subterránea. De aquella época se intuye, le quedaron a Escotado opiniones más bien atravilladas sobre la filosofía medieval. ¿Qué quiere decir este columnista? Quiere decir que cuando don Antonio Escotado hace su tesis sobre Hegel, que Enrique ya la mencionó, era un acto de vanguardia, un acto de rebeldía. El hecho de no conocer a este gran filósofo alemán y más bien conocer a los neotomistas y a los marxistas en la universidad es algo que se repite muy constantemente en Bolivia, que solo y únicamente se conocen a ciertos autores y se desconoce. No voy a decir que ni siquiera se los prohíbe, sino que total y completamente se los desconoce porque no se los quiere trabajar, porque se tiene un lineamiento ideológico de corte, más bien de generar cuadrillas en la universidad, ¿no? De generar respaldos ideológicos que tienen que ver con una visión marxista. Enrique también remarcaba, Marco Antonio también lo decía, también Andrés, el hecho de la libertad. Y Ana también lo decía así, que don Antonio tuvo la libertad y sobre todo yo diría el coraje de donde había un prejuicio poner juicio. Y creo que eso es lo importante de don Antonio Escotado y de todos estos filósofos que podemos rescatar españoles, como por ejemplo Julián Marías, que hace una historia de la filosofía que acá se desconoce, o Javier Zubiri, o Eugenio Trías, o tantos otros que han contribuido a una forma de pensamiento crítica, autónoma, pero sobre todo que promete y promueve la libertad. Yo cierro esta participación con lo que don Antonio nos dejó la vez que lo entrevistamos y lo pongo en remarco porque fue Marco Antonio quien le hizo una pregunta en relación a el libro que he hecho mención, que es Historia General de las Drogas. Marco Antonio en esa entrevista, por ejemplo, le decía qué es lo que significó para él toda esta escritura de 1500 páginas y qué es lo que rescataba de ese hecho de haber entrado a la cárcel. Y don Antonio, creo que en una máxima, así como Ana lo ha mencionado, que dejaba frases realmente muy hermosas, decía lo siguiente: hay que recordarle al ser humano que debe servir de ejemplo, porque nadie lo va a seguir, salvo sus propios hijos. Haz lo que dices, di lo que haces, no pierdas el tiempo, empléalo en saber, no en el saber libresco, no, empléalo en saber, en ensanchar tu corazón de manera que seas capaz de oponer a lo que va aconteciendo, no una burla creencia, no una fe, sino lo precipitado de la experiencia. Yo me quedaría realmente con esa frase de don Antonio para este homenaje. Enrique. Don Antonio Escotado se ocupó de reflexionar sobre diversos temas. Tiene, entre otros títulos, una obra que se denomina Retrato del Libertino, que ha leído y gozado además Andrés Canseco, compañero a la noche de don Antonio Escotado, y que también está mostrando Einar Rosso. Seguimos con Andrés. Ahora sí. Yo en esta parte sí me gustaría, no sé si repetir, pero sí mencionar lo que ya han mencionado previamente mis compañeros.
suele ser que dentro de todos esos esquemas que hay, académicos, rígidos y demás, cuesta un poco encontrar gente tan genuina, como decía hace rato, que corresponda a vida y obra, pero que además, en ese espíritu genuino, sepa sacudir. Porque ya sea a través de obras voluminosas, por supuesto, como los tomos que ya se han mencionado de sus grandes obras, como obras menos extensas, como la del Libertino, como esa capacidad de entrevistas y hasta en una frase que se hace viral, entre comillas, y esto no le molestaría a él porque a él le gustaba el internet, supongo, eh, sacudir. Hay una entrevista que tiene con una periodista española, que no recuerdo el nombre, sobre la verdad, con Marta Peirano, ese era el nombre, Marta Peirano. Claro, y uno de esos, de esas, si mi memoria no falla, dice algo que puede hacernos sacudir a nosotros, que nos consideramos personas, que estamos en estas cuestiones de los libros y demás. Y le dice a la chica, ¿te das cuenta? Le dice, en tu mano, en este siglo XXI, en tu teléfono, cualquier mortal puede aprender mucho más de lo que podía aprender Aristóteles. El acceso al conocimiento, ese conocimiento que, como bien decía hace rato Enrique, genera como que, no sé si Enrique, perdón, que genera esa pasión, pero a la vez esa disciplina del autodidacta. Entonces, o sea, nos ponen en la situación en la que estamos, o sea, inclusive discuten acerca de, dialogan, discuten unos minutos acerca de qué imposibilita ahora a alguien que con todo el conocimiento que hay no sea un autodidacta en ingeniería o en otra obra o en otro campo del conocimiento. Bueno, allende las cuestiones académicas y títulos, ¿no? Pero en cuanto a conocimiento, uniendo esa disciplina a este portal de recursos que tenemos, ya ni siquiera en la computadora, sino en la palma de la mano. Entonces, y tenía esas cosas, esas cosas que se hacían virales cuando hablaba también del conocimiento y de la riqueza de un país, por ejemplo, pero que además tenían esa capacidad de sacudirnos. Y de repente creo que, pues ya pecaría si hago una generalización, pero o sea, eso también genera un interés. Porque dice, oye, este tipo lo tiene clara, al que lo está conociendo, dice algo diferente, ¿quién es? A ver, veámoslo. Y luego, sí, supongo que también eso tuvo que ver mucho con su difusión ya en esta época de Internet, porque daba algo y además sabía sacudir, en el buen sentido de la palabra, las bases de nuestros pensamientos que a veces damos por tan llenos de certezas y que no lo son así. Podría relacionar a don Antonio Escotado solo con Ibiza, las drogas, el alcohol y todo lo demás, y por lo tanto imaginarse a un individuo que disfruta intensamente del reposo y que es una encarnación de la pereza. Sin embargo, Antonio Escotado reivindicaba una cualidad que es la de ser laborioso. Y recuerdo que en la entrevista que se llevó adelante, gracias a su gentileza en este espacio del Colegio Abierto de Filosofía, Ana Carola Traverso precisamente le hizo una pregunta sobre aquello. Y don Antonio, provocándonos, decía, yo soy laborioso. No sé si ustedes serán laboriosos, pero lo que hace falta es precisamente eso, trabajar, no abandonar el esfuerzo, porque nada mágico podría resolver nuestra vida. Ana Carola. Sí, precisamente le hice una pregunta, ¿no? Especialmente en el contexto, para el contexto latinoamericano, ¿no? Donde hay tantos prejuicios sobre lo prosaico, para citar los términos que manejaba Antonio Escotado, ¿no? O sea, esas sociedades laboriosas más dadas al hacer, ¿no? Que a simplemente abrazar ideas o dogmas, ¿no? Como lo que decía Einar, o sea, somos tan proclives a abrazar dogmas y no abrazar al logos, ¿no? Y al amor por, por conocernos a nosotros mismos y también conocer el mundo de las ideas, ¿no? y de la ciencia y del conocimiento en general. Mira, una cosa que ya lo han dicho más o menos todos ustedes. Una de las cosas hay dos cosas que realmente me dejó muy marcada al conocer la vida y la obra de Antonio Escotado. La primera es la disciplina. O sea, él era una persona, para escribir tanto Historia General de las Drogas como Los Enemigos del Comercio y todas sus demás obras, él trabajaba 15 horas al día,
¿no? Leyendo y escribiendo. Y eso no es fácil, o sea, dedicarse tanto tiempo, dedicarle tantas horas al día, tanto empeño, a ir puliendo, a ir leyendo, ¿no? Y a seguir puliendo y puliendo y puliendo lo que uno escribe, cuesta mucho, toma mucha disciplina. Entonces, esa dedicación por lo laborioso, todos lo podemos hacer, ¿no? O sea, y más que talento es disciplina, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que, y de eso él hablaba bastante, ¿no? O sea, que él se dedicaba, o sea, gran parte de su día no tenía fines de semana ni vacaciones, ¿no? O sea, la lectura y el escribir era parte de su vida cotidiana, ¿no? Y la segunda cosa que también me dejó muy marcada, que no necesariamente es un rasgo que se ve en otras personas dedicadas a escribir sobre temas de historia, de filosofía, digamos, o de política o demás, es que las relaciones personales que fue tejiendo a lo largo de su vida, o sea, especialmente de su círculo más cercano, estuvieron muy marcadas por, digamos, por una dedicación y un amor muy profundo, ¿no? O sea, él hablaba mucho de la relación que tenía con sus padres, ¿no? Y de no quererlos defraudar nunca, y que él fue hijo único, ¿no? Y encima fue hijo único varios años después de que sus padres se habían casado. Entonces, lo trataron, o sea, tenía una devoción prácticamente por sus padres, ¿no? Igual de la misma manera tuvo una devoción por sus hijos, ¿no? Y bueno, y también por sus amigos. Entonces, creo que eso es algo que también lo noté mucho, especialmente cuando empiezas a analizar la vida de personajes históricos como Karl Marx, ¿no? No necesariamente está marcado por, digamos, por el amor, sino más bien por muchos resentimientos y muchos odios, ¿no? Entonces, eso es algo que me marcó profundamente de saber, ¿no? Y de escucharlo hablar, que me parece que también son reflexiones que son importantes porque cómo nosotros, con qué carga vemos el trabajo que tenemos adelante, que podría ser escribir o leer, o sea, con qué carga llegamos a la mesa, o sea, creo que eso influye, ¿no? O sea, influye en cómo nosotros también procesamos y cómo podemos ver la realidad o sea, lo que tenemos alrededor, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que me gustaría ponderar de la vida de Escotado. A propósito de lo que se indica en cuanto a la variedad que nos ofrece Antonio Escotado, vale la pena subrayar cómo existen intelectuales que, resumiéndolo, detestan de prácticas populares, incluso deportivas. En sus redes sociales, Einar Rosso estaba recordando el gran libro Comediantes y Mártires de Juan José Sebrelli, en donde aprovecha para censurar de manera categórica a Diego Armando Maradona. Y resulta que don Antonio Escotado, en sus últimos tiempos, lanza un libro, La Forja de la Gloria, breve historia del Real Madrid contada por un filósofo en colaboración con Jesús Bengoechea. Y ese era también Antonio Escotado, alguien que podía estar reflexionando sobre las drogas en torno al libertino, respecto a los enemigos del comercio y dando margen a estas disquisiciones de orden futbolístico. Un hombre de diversos intereses, pero con un gran rigor como común denominador. Vamos a cerrar como corresponde con las reflexiones del señor Marco Antonio Río. Marco Antonio. Gracias, Enrique. Bueno, yo la verdad es que me gustaría simplemente ratificar algo que ya se ha mencionado, pero que me parece que es muy valioso, que es el hecho de la enorme curiosidad intelectual de don Antonio Escotado, ¿no? Y que se expresa precisamente en su producción intelectual, que es un poco lo que ha señalado Enrique cuando incluso llega a escribir un libro dedicado al fútbol. Entonces, ahí tenemos la idea de una pasión intensa por el conocimiento y por otras dimensiones de la vida, sin lugar a dudas. Pero yo creo que una de las cosas importantes es esa pasión por el conocimiento que tiene que ver con la curiosidad, ¿no? Y evidentemente, para don Antonio Escotado, la curiosidad era una cuestión fundamental. Y esto es lo que hace
que podamos pensar en él como un filósofo, porque en última instancia Aristóteles pensaba precisamente que la madre del conocimiento es la curiosidad, ¿no? Pero además hay una cuestión que yo creo que esa curiosidad, muy ligada al tema del autodidactismo, o sea, la idea de aprender por uno mismo, sin que eso signifique menospreciar las estructuras institucionales de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Escuelas, universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, porque a veces se tiende a poner como algo contrapuesto y muchas veces, lamentablemente, en el ámbito académico se mira mal el autodidactismo, ¿no? O sea, como una falta de formación rigurosa. Obviamente, una de las virtudes del paso por la academia es precisamente generar una disciplina, ¿no? El gran filósofo alemán Immanuel Kant decía que lo más importante del paso de un niño por la escuela es que aprendía a estar 4 horas sentado, ¿no? Es la idea de la disciplina, ¿no? Entonces, Antonio Escotado tenía esta curiosidad inmensa, ¿no? Por las diferentes dimensiones de la vida humana, pero además tuvo una enorme capacidad, digamos, de investigación y de sistematización del conocimiento. Nadie escribe un libro como la Historia General de las Drogas, más de 1500 páginas, cuando no tiene esa fuerza de voluntad, esa disciplina de trabajo, ¿no? Y ese libro es un libro maravilloso, porque además al plantear el tema de la historia de las drogas, se está planteando el tema de las regulaciones, ¿no? sobre lo más, digamos, lo más propio del ser humano, que es su cuerpo, ¿no? En ese sentido, digamos, me parece a mí, ¿no? Tengo como hipótesis de que probablemente el punto de su acercamiento a ciertas posturas liberales, ¿no? Que va a mostrar en sus últimos años don Antonio Escotado, tiene que ver precisamente en cuestionarse por qué el Estado o la tradición o las costumbres tienen que imponerse al individuo determinadas formas de conducta y de consumo. ¿Por qué, digamos, tengo que aceptar, ¿no? como un hecho, ¿no? que este producto me es nocivo y que no lo debo consumir, ¿no? Dependiendo mucho de cómo, de la lucidez con la que lo puedo hacer, ¿no? O sea, es la libertad del individuo para experimentar con su cuerpo aquellas cosas que pueda probar. Lo que implica, sin embargo, y don Antonio Escotado lo tenía muy claro, la responsabilidad, ¿no? O sea, la libertad va ligada a la responsabilidad. Ahora, quiero terminar con 2 referencias a su obra muy concretas. Por ejemplo, hay un libro muy pequeño, relativamente pequeño, de Antonio Escotado que se llama Rameras y Esposas. Y es un libro inquietante, ¿no? Y hay un capítulo ahí dedicado a la Sagrada Familia que resulta, yo sospecho que para una persona comprometida militantemente en algún grupo religioso cristiano sería una lectura perturbadora, ¿no? Porque se construye la infancia de Jesús a partir de los evangelios apócrifos. Y claro, lo que dice ahí realmente denota la capacidad de poder expresar ciertas ideas más allá de los dogmas oficiales de la Iglesia o al margen de los dogmas oficiales de la Iglesia. Pero además en un espíritu de tratar de comprender cierta dimensión de la vida humana como es la relación entre hombres y mujeres, ¿no? Y el segundo texto que quiero mencionar, aprovechando esta noche, es precisamente el libro que ha mencionado, que ha mostrado Enrique, Caos y Orden. Y Caos y Orden, si nos asombra la capacidad de trabajo de Antonio Escotado en la Historia General de las Drogas, Caos y Orden es un libro fascinante porque en 100 páginas, más o menos, a la primera mitad del libro, hace un esbozo de la teoría, de la historia de la física y sus imbricaciones con la historia de las matemáticas. Entonces, ahí uno ve que el tipo se sumergió en la historia de las 2 disciplinas, la historia de la física por un lado y la historia de las matemáticas. Para terminar, ¿no? Y esto es una cuestión muy interesante, rescatando la idea de lo que se llama la teoría del caos o las matemáticas del caos nos permiten ver la realidad de una manera distinta a cómo se la veía antes, y donde el caos ya no es sinónimo de desorden, que es lo que a veces se piensa, sino de un tipo de orden que se autogenera. Entonces, en ese libro,
que data de principios de los 90, claramente empieza a perfilarse, ¿no? Con mucha claridad y rescatando tanto literatura del ámbito de la física, de la química, como de la economía, la idea de las posibilidades de que en un sistema complejo se puede generar un orden espontáneo, ¿no? O sea, no es el orden creado a partir de una inteligencia racional, digamos, que es un poco en cierto sentido lo típico del racionalismo francés, ¿no? Ahí está la figura precisamente de Spinoza, sino más bien que en un sistema complejo, caótico, se puede generar un orden espontáneo, un orden que va de abajo arriba y no el de la mentalidad tradicional que se expresa en las matemáticas y en la física en toda su primera etapa, un orden que viene de arriba para abajo, ¿no? Entonces, es un libro fascinante, ¿no? Y como fascinantes son los libros del profesor Escotado, ¿no? Pero que revela, yo creo, las dos cosas, la curiosidad intelectual, esa voluntad de aprender, ¿no? Ese deseo de ser siempre un estudiante ávido de nuevos descubrimientos, pero además ligado a una voluntad de trabajo, a una disciplina de trabajo que sin lugar a dudas es ejemplar. Llegamos al final de este homenaje que hemos querido hacer al profesor Antonio Escotado desde el Colegio Abierto de Filosofía, gracias a las colaboraciones de todos quienes me han acompañado en esta oportunidad. Hay algunas sugerencias, como que, por ejemplo, podríamos dedicar algunos programas a determinados libros de Escotado. Había un proyecto que todavía no hemos comenzado a desenvolver y tiene que ver con realizar un seminario, hacer un programa a partir de un libro en concreto, y seguramente cuando comencemos a consumar esa idea tomaremos en cuenta a don Antonio Escotado. Cabe subrayar la importancia de leerlo. Hay variadas obras que pueden servir para notar su provecho, así como también incontables videos. Y si quieren divertirse, pero a la vez apreciar la gran capacidad crítica de don Antonio Escotado, pueden, por ejemplo, mirar la entrevista que le hace Pablo Iglesias, porque es igualmente necesario notar los contrastes en esas disputas. Fue, además de todo lo que se ha dicho, un legendario polemista, así que conviene tenerlo en cuenta. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado. Einar Rosso, buenas noches. Enrique, Ana Carola, Marco Antonio, Andrés y todos los que nos acompañan en este homenaje, ha sido un gusto poderles compartir algunas cosas que nos ha dejado don Antonio Escotado. Yo cierro con la última, que dice: el mundo progresa cuando los políticos duermen. Así que hay que seguir con estas incursiones para que el mundo pueda avanzar, aunque sea un poquito, y espero que estas reflexiones hayan servido para ello. Además hay que seguir la cuenta de Twitter que está manteniendo todavía Jorge Escotado, y allí podemos toparnos con varias reflexiones del maestro. Andrés Canseco. No, simplemente agradecerles, como siempre, Enrique, Inar, Ana Carola, Marco Antonio, y por supuesto a todas las personas que nos han seguido, que dejan likes, que comparten, que ponen sus comentarios, que dejan sus sugerencias. Es también algo muy importante para nosotros y ha sido un gusto compartir esta noche. Desde Estados Unidos, Ana Carola Traverso. Enrique, Einar, Marco Antonio, Andrés, muchísimas gracias por invitarme a formar parte de este tributo a don Antonio Escotado. Aquellos que nos están viendo, es un filósofo contemporáneo que totalmente vale la pena, que es muy ameno. Vean sus videos si quieren en YouTube, si quieren darse un gustito para ver cuáles son las ideas y cuáles son los planteamientos que manejaba Antonio Escotado, y para conocer a la persona, ¿no? Y por supuesto su obra sí que vale la pena. Realmente es una cosa que quienes tengan acceso pues deberían invertir en un par de libros por lo menos de don Antonio Escotado para imbuirse en un mundo de la filosofía de la reflexión. Realmente vale la pena. Muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo y a quienes también son fans de Escotado, ¿no? Y quienes han disfrutado de él a lo largo de su vida.
Tributo que hemos rendido gracias a los libros, no a las drogas, porque tenemos prohibiciones de orden legal que nos llevarían a la cárcel y no todos contamos con 2000 páginas para trabajarlas y elaborar una nueva historia general de las drogas. Palabras últimas, Marco Antonio del Río. No, agradecer la oportunidad, agradecer y saludar a los contertulios y obviamente agradecer a toda la gente que tan generosamente nos sigue en este programa. Ha sido un gran placer haber podido conversar con don Antonio hace 2 meses y obviamente es un honor y un gusto poder haber estado con ustedes esta noche. Buenas noches a todos. Les vamos a colocar, para quienes no hayan visto, un enlace gracias al cual se puede revivir esa entrevista que hicimos el 3 de septiembre de este año a don Antonio Escotado, quien con gusto nos acompañó desde Ibiza. Será hasta una próxima oportunidad cuando nos convoque el ánimo de pensar y hasta provocar. Buenas noches.